Científica del Sur, les hago llegar el saludo. Con esta conferencia tan interesante. Muy agradecido también a los distintos participantes que se han inscrito y yo veo que superan el centenar. Es para nosotros, como decía el profesor Palomino, muy grato en tanto que Universidad Científica del Sur, de carrera de Ingeniería Acuícola, dar curso a este segundo webinar especializado en temas de acuicultura y con impacto en lo que son las enfermedades. La vez pasada escuchamos al doctor Carlos Chin sobre enfermedades del langostino y su manejo, y en esta ocasión vamos a escuchar el impacto económico de las enfermedades en la producción comercial de tilapia por una gran experta en el tema como es la doctora Gina Armas de Conroy, a quien me complace en presentar. La doctora Armas es consultora internacional independiente dedicada al área de sanidad acuícola en aspectos que son de valoración clínica, histopatología, hematología, microbiología, biología molecular, montajes en fresco, prevención, control, bioseguridad, cuarentena, certificación sanitaria y buenas prácticas acuícolas, con especial énfasis igualmente en el manejo integrado del ambiente según cada sistema de cultivo implementado. La doctora Gina Armas ha sido consultora para empresas transnacionales, organismos gubernamentales, organismos de cooperación, cuya lista es bastante largo de enumerar, pero destacando la FAO, las Naciones Unidas, Cargill, en fin, varios otros más. Ha trabajado en el sector privado en prácticamente toda América Latina, Brasil, Colombia, Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, en fin, larga lista de países, e igualmente en el Asia, como en Tailandia, Vietnam y aún en Arabia Saudita. Igualmente, profesora invitada de distintas universidades de Colombia, Brasil, El Salvador, México, Paraguay, Venezuela y Perú. Tiene numerosas publicaciones, 56 al menos, 4 manuales, 2 capítulos de libro y 4 CD-ROMs. Es para mí muy grato presentar a la doctora Gina Conroy, a quien tenemos el gusto de conocer hace muchos años, y el gran gusto de que nos haya apoyado y dado curso a su presentación. Bienvenida, Gina, y tienes la palabra. Un momentito antes, disculpe un paréntesis. En las preguntas, sí. Y yo voy recopilando las preguntas y para los minutos finales que tengamos de absorber las preguntas, vamos a tratar de ordenarlas para que no sean reiterativas y de esta forma poder responder de la mejor manera a quienes han tenido a bien hacer preguntas. Con esto nuevamente, por favor, cedo la palabra a la doctora Conroy. Gracias. Gracias, Cristian. Buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? A la vez también agradeciéndole la asistencia o la participación de sus personas en este conversatorio. Para mí es un honor poder participar en este conversatorio, sobre todo en mi país, después de muchísimos años, prácticamente casi 40 años fuera del mismo, ¿no? En esta ocasión, pues me voy a dirigir a ustedes para que en estos breves minutos podamos conversar un poco de la experiencia que hemos tenido a través de estos últimos, diría yo, 25 años que he trabajado con tilapias en la parte sanitaria. Vamos a hacer un enfoque, digamos, holístico, ¿por qué no decirlo así? Y empezaremos pues con la distribución de las tilapias a nivel mundial, lo que es su cultivo. Se sabe que hay en más de 140 países donde ella se está reproduciendo, se está produciendo con todo tipo de tecnologías en los diferentes sistemas de cultivo, a las diferentes densidades, en los diferentes ambientes. En cuanto a su producción en tilapias, tenemos que China es el mayor productor de tilapia por el momento, el mayor consumidor y el mayor exportador. Como lo están viendo en la pantalla, luego le sigue Egipto con 1 millón de toneladas. En tercer lugar está Indonesia y Brasil. Acabo de leer una publicación en la FAO, de la FAO en la cual dice que para este año 2019, ellos han llegado a los 768,000 toneladas Brasil, quien también ya empezó a exportar a Estados Unidos, incluso está cubriendo el mercado que China ha dejado libre, digamos, por ese tax que le están cobrando del 25% que está cobrando Estados Unidos a China. Luego ustedes pueden ver que en esta parte inferior figuran 4 países
es América, entre esos está Colombia, México, Honduras y Costa Rica con sus respectivas producciones. Para el año 2028, ¿qué es lo que se estima? Tenemos que para el 2018 la producción ha sido de 6.510.000 toneladas. Para el 2028 se estima en 9 millones. Y las ventas, por ende, también subirán a 25.000 millones de dólares. Y aquí les pongo en la parte inferior, como lo están viendo, las pérdidas por una de las enfermedades más comunes que existe en el cultivo de tilapia, sobre todo en Asia. Las pérdidas anuales se aproximan a los 500 millones de dólares anuales. Como les decía, los sistemas de cultivo para tilapia son de todas las formas que ustedes puedan creer que existe o sepan que existe. Tenemos cultivos en aguas verdes con fondo de liner, cultivos en bioflow, cultivos en jaulas, cultivos superintensivos tipo raceways. Aquí nuevamente cultivos en aguas verdes, pero estanques de tierra. Cultivos en tanques circulares, sobre todo en Centroamérica y en México se ve mucho. Actualmente Colombia también los está incorporando en sus producciones. Tienen lo que sería en esta parte inferior los procesos de reversión sexual o levantamiento de alevines en diferentes sistemas. En el lado izquierdo tienen bioflow. Están las jaulitas tradicionales y aquí son los tipos invernadero que obviamente le falta el plástico en la parte superior. Luego tenemos, perdón, los diferentes intensidades de cultivo. En la parte superior ven superintensivos, intensivos, extensivos y policultivos. Ustedes han escuchado muy bien que Ecuador cultivaba tilapias con camarones. Y obviamente en esos sistemas superintensivos vamos a ver que los existen en aguas dulces y en aguas salobres. Luego tenemos que los sistemas intensivos los conseguimos en aguas dulces, aguas salobres, los extensivos en aguas dulces, aguas salobres y aguas saladas. Aquí les voy a hacer la acotación de que ya existen líneas genéticas que pueden soportar perfectamente el agua de mar. Obviamente, esos han sido trabajos de muchos años y tengo conocimiento muy cercano. En Tailandia, por ejemplo, el año 2011, cuando estuve por allá, pues estos animales solamente podían soportar la tilapia nilótica, estoy refiriéndome, a 18 partes por mil, 19 partes por mil. Actualmente, que estuve hace año y medio allá, ya tienen animales con una línea genética que puede soportar las 33 a 36 partes por mil. Y tenemos los policultivos en aguas dulces, en aguas salobres y aguas saladas. Bien. ¿Qué es lo que busca la acuicultura comercial? Obviamente, según la definición que todos conocemos, es producir una gran biomasa en un determinado espacio. Que los crecimientos sean rápidos, que el factor de conversión sea bajo, tener buenas sobrevivencias. Pero sobre todo, y quizás muchos nos olvidamos, que cuando hacemos acuicultura buscamos que nuestros animales se equilibren con el ambiente. Y el equilibrio con el ambiente significa que fisiológicamente esté adaptado, que no tenga cambios fisiológicos constantes. Y en eso está implicado lo que es el estrés ambiental. ¿Y qué necesitamos para poder tener una acuicultura rentable? Para ello diríamos que hay dos herramientas, que son las buenas prácticas en acuicultura y dentro de eso está la prevención. Para lograr eso necesitamos buenos manejos, es decir, en buenos manejos implica un bienestar animal, que eso actualmente se comenta mucho, se habla mucho, hay protocolos para medir ese bienestar, sobre todo en aquellas granjas o empresas que están certificadas. Tenemos lo que es bioseguridad y los programas de vigilancia, que es lo que viene haciendo SANIPES, la genética muy importante, nutrición. Dentro de nutrición hablamos lo que son las dietas, las formulaciones, más los programas de alimentación. El no impacto ambiental también es algo que se busca dentro de lo que son las certificaciones, pues es cuestión de conciencia, un trabajo responsable, tener conocimiento de lo que hacemos,
y sobre todo en acuicultura, uno de los aspectos más importantes de aquel que gerencia o maneja sistemas de producción es el sentido común. Y así podremos tener entonces una acuicultura comercial rentable, cumpliendo todos estos aspectos que hemos revisado. Igualmente hablamos de la globalización en acuicultura. La globalización obviamente dice ha abierto nuevos mercados, lo cual ha generado la necesidad de producir a más bajos costos. Estamos en aspectos de competencia y esto, por supuesto, ha dado lugar a una intensificación de los sistemas de producción, generando obviamente una presión en lo que sería la eficiencia. Y a su vez la globalización ha permitido un mayor movimiento de los organismos, incrementándose así los riesgos a introducir enfermedades, sobre todo a través de las fronteras. Y ojo, que ya actualmente se viene hablando de la desglobalización hace algunos años y más ahora con esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Bien, analizando por qué entran las nuevas enfermedades. Y nuevas no quiere decir que sean enfermedades diferentes. Son enfermedades que ya existen, pero estoy hablando de nuevas para nuestros países. Estas se presentan por una falta de conocimiento en general y la no implementación de medidas de bioseguridad dentro y fuera de nuestras granjas. Obviamente, también hay una falta de vigilancia sanitaria. La falta de conciencia, y aquí es bastante importante que todos pongamos nuestra mano al pecho, dice la falta de conciencia por algunos productores respecto a la introducción de especies y o especímenes importados. La falta de cumplimiento de las medidas reguladoras gubernamentales para la introducción de material biológico. A veces el productor pasa por alto esto o evade esta reglamentación y de esa manera, pensando que a mí no me pasa, pues justamente es cuando sucede y pasa. Lo que pasa en cualquier otro país cuando se infectan o traen enfermedades que pensaban no podían ellos traerlas. Algunos entes gubernamentales carecen, dice, de logística para aplicar medidas de bioseguridad. Yo creo que la mayoría de países sí tienen su reglamentación puesta, quizás unas más flojas que otras, pero no tienen la logística para hacerlas cumplir. A veces faltan laboratorios de diagnóstico especializado y o centros nacionales de cuarentena. Sé que actualmente el Perú está trabajando en eso con lo que es Sanipes, pero todavía no lo sé. Quizás en algún momento me pueda informar si en el país existe un centro nacional para cuarentena, sea de peces o sea de crustáceos. Y obviamente la globalización ha permitido el paso de material biológico sin control entre las fronteras. Pasando ahora o entrando un poquito más en el tema, vamos a revisar las diferentes enfermedades, diríamos, más importantes que se presentan en el cultivo de tilapias. Y hay muchas formas de clasificarlas de acuerdo a lo que uno quiere relacionar. En esto tenemos el impacto económico, es decir, de acuerdo al porcentaje de mortalidad y la fase de desarrollo en que está implicada el problema sanitario. Las temperaturas ambientales, los factores químicos del agua y por último, dice en el número 5, presencia de granulomas o abscesos o no presencia de granulomas ante determinado patógeno. ¿Qué implica eso? Cuando leemos los libros clásicos, vamos a ver que las enfermedades se clasifican en septicemia hemorrágica bacteriana, estreptococosis, columnaris, en fin, es la clasificación que se hace de una manera clásica. Pero en estos últimos, diría yo, quizás 8 años, vimos que realmente había enfermedades que presentan granulomas y las que no presentan granulomas. Y es por eso que decidimos clasificarlas de esa manera. Obviamente eso nunca lo publiqué y después, bueno, el que primero pone la mano es el que gana. Otros publicaron y pues ahora ya podemos ver actualmente que las enfermedades las clasifican de esas dos maneras
de acuerdo a si presentan o no presentan esos granulomas. Bien, entonces ahora sí vamos a revisar cuáles son las enfermedades de mayor impacto económico. En primer lugar colocamos a la estreptococosis. La estreptococosis en forma general hay una pérdida de aproximadamente entre un 40 a 70% de animales. Y lo más importante es que se pierden entre los 400 y 700 gramos. Se pueden perder a nivel de juveniles o de alevines, pero los costos de producción mayores están a nivel de engorde. Las enfermedades o los casos que se presenten aeromoniasis, las pérdidas están entre un 10 a un 85%. Es un margen muy amplio, pero pueden morir en cualquier fase de desarrollo. Y ya vamos a ver cuáles son los factores que más inciden en la presencia de esta enfermedad o patología. La franciselosis es una de las enfermedades emergentes con un 65-85% de mortalidad, donde los alevines y los juveniles son los más afectados. La edwarcielosis, otra enfermedad emergente, en la cual entre el 60 y 90% de mortalidad se presenta a nivel de larvas, es decir, todavía los animalitos que recién han eclosionado y están con su saco vitelino y en la fase de alevín. La mixobacteriosis se puede perder entre un 20 y un 50%, siendo los más afectados los alevines. Tenemos la enfermedad o el virus de la tilapia del lago, y aquí les pongo dos porcentajes diferentes. En la parte superior, entre un 32 y 90% es lo que se ha observado a nivel mundial. E inicialmente morían animales, tanto alevines juveniles como animales de engorde. Actualmente, en los diferentes países, los animales más afectados o la fase más afectada son los alevines. Y para el Perú, conversando con un gran amigo, y también en Colombia, las mortalidades son del orden del 50 al 75% en la fase de alevines. Ya no tanto así en juveniles, ni tampoco en engorde como lo fue en sus inicios. Y por último tenemos estas parasitosis, como son las tricodinas y los monogeneos, cuyas mortalidades pueden ser del 10 al 40%, principalmente en huevos, larvas y alevines. Muy difícilmente que lo veamos en juveniles como en animales de engorde. Ahora sí vamos a ver o vamos a hacer una relación de los patógenos versus los diferentes factores. Empezamos con la fase de cultivo, haciendo un resumen de lo que hemos visto anteriormente. Tenemos el grupo de los aeromonádidos, tenemos también las pseudomonas y vibrios. Todo esto pertenece al grupo de los aeromonádidos y dan lo que se conoce como la septicemia hemorrágica bacteriana. Para aclararles, la septicemia hemorrágica bacteriana realmente no solamente lo dan los aeromonádidos, sino también lo podemos ver en un cuadro de streptococosis, en un cuadro de edwarcielosis, franciselosis, incluso en el virus de la tilapia. Todos causan una septicemia hemorrágica bacteriana con algunos signos clínicos que los diferencian y obviamente también el patógeno que se identifica. Entonces acá volvemos a ver todo lo que hemos mencionado en la imagen anterior, los aeromonádidos en cualquier fase de cultivo, Flavobacterium principalmente en alevines, la streptococosis de más importancia económica es a nivel de engorde, la edwarcielosis, las mayores mortalidades se dan en larvas y alevines, la franciselosis en alevines es lo más importante, las más altas mortalidades están ahí. Actualmente el TIL está para los alevines, monogéneos y tricodinos, para larvas y alevines. Con respecto a la temperatura, los aeromonádidos en general, los brotes por este patógeno facultativo se puede presentar en cualquier temperatura, sean temperaturas bajas o temperaturas altas. Hay un factor que lo desencadena, que lo vamos a ver posteriormente.
Flavobacterium, importante, variación de temperaturas o muy bajas o muy altas en el caso de las tilapias. La estreptococosis, importante, ver si la temperatura está sobre los 28 grados o debajo de los 26 grados. Sobre los 28 grados vamos a encontrar Streptococcus agalacti, Streptococcus constellatus, Streptococcus dysgalacti. Y debajo de los 26 grados estaría Streptococcus inea. Edwardsilla tarda puede estar también en cualquier temperatura. Su factor desencadenante es otro. Franciselosis. La franciselosis se va a encontrar, por decirle, el 90-95% de los casos a temperaturas debajo de los 26 grados. El TIL está tanto en temperaturas altas como temperaturas bajas, al igual que los parásitos en cualquier temperatura. Bien, ahora vamos con algo de la química del agua. La presencia de los amonios, sobre todo amonios, y quiero que quede eso muy claro. Amonio no solamente significa toxicidad en el agua. Uno dice, hay amonios, es tóxico, está alto para los peces, pero la pregunta es, ¿por qué es tóxico? ¿Por qué es tóxico? Ustedes se han preguntado, ¿por qué es tóxico? ¿Qué es lo que pasa en el animal fisiológicamente hablando? ¿Por qué cuando un animal tiene problemas por amonio tarda más en recuperarse que cuando hay problemas por bajas de oxígeno? Eso sería muy bueno que los puedan revisar, que lo puedan indagar. Unos cuantos minutos con amonio en el agua es suficiente para destruir los glóbulos rojos de un pez. Y los glóbulos rojos de un pez no se recuperan en el lapso de horas, sino en el lapso de varias semanas. Por eso que es uno de los factores más importantes que debemos cuidar. El oxígeno es importante en la acuicultura. Es uno de los factores más importantes, siempre y cuando la química del agua esté en buenas condiciones. Pero si ustedes tienen problemas de nitritos, si tienen problemas de ácido sulfídrico, si tienen problemas de nitritos, recuerden, nitritos, amonios, ácido sulfídrico versus oxígeno, no sirve de nada tener oxígeno suficiente. El animal no lo va a poder transportar bajo ninguna forma. Bien, entonces, para el caso de los aeromonádidos, siempre que haya estos niveles altos de amonio, vamos a tener problemas. Y sobre todo si son en forma crónica. Si hay problemas con Flavobacterium, mucho más rápido los animales van a ser colonizados por estas bacterias. En Biofloc, amonios altos. Y no hay tan altos o bajos de oxígeno. Para Streptococcus igual. Pero ojo, yo puedo tener una población de peces que sea endémico la Streptococcus. Pero si se me presentan condiciones de caídas de oxígeno y temperaturas 26, 27 grados, el organismo que va a prevalecer son las Pseudomonas y no así el estreptococo. Edwardsilla igualmente está relacionada con caídas de oxígeno, Francisella a veces, lo más importante, recuerden en Francisella son las temperaturas, el TIL, cualquier situación de estrés dará paso al TIL. Y en el caso de los monogeneos y tricodina, es decir, de los parásitos, eso también es indistinto. Lo más importante en el monogeneos y tricodina son las densidades de animales por litro. Muchas veces exageramos el número de animales. Me ha tocado ver en 1,5 metros cúbico de agua 180,000 larvas y alevines. Eso es caótico. En esta imagen que es muy bonita, yo la copié de internet en el año, miren, 2006, fue modificada el 2013 y luego, bueno, ya la he ido modificando. Ustedes aquí están viendo patógeno versus fase de cultivo asociado con los pesos de los animales. Tenemos los protozoarios
y metasuarios, en este caso tricodina y monogeneo, que ese es el amén de todos los días de aquel que haga reversión sexual, se van a observar incluso desde el huevo, sobre el huevo se podrían conseguir las tricodinas y nos acompañan hasta pasado los 10 gramos. Saprolegnia y otros ficomicetos tienen mucho que ver con el manejo, es decir, con que hayamos erosionado de alguna manera en forma mecánica, manual, la piel de los peces. Flavobacterium presente en cualquier fase o estadio de desarrollo, siempre y cuando no haya desfases de temperatura y acumulación de amonio. La Edwardsielosis o Edwardsiella tarda, al igual que el TIL, se puede presentar desde los pocos gramos o realmente, aquí están viendo menos de 1 gramo, pero evidente actualmente desde la fase de alevín y en su primer inicio, en los primeros brotes del TIL, sobre todo, fueron todos los animales en todos sus estadios los afectados, pero actualmente, como les decía, solamente en la fase de alevín y juvenil. Y de ahí eso es una de las maneras de cómo se ha ido controlando o manejando, en este caso, el TIL en Colombia. Y eso vamos a hablar más adelante. Para aeromonas es en cualquier fase, es decir, desde pequeñitos hasta adultos. Francisella, importante en la fase de alevín y juvenil. En su primer brote se presentó en todas las fases de desarrollo, pero actualmente ya sabemos que son alevines incluso hasta unos 40, 50 gramos juveniles, sería ya. Y Streptococcus, pues, se pueden aislar bacterias, los cocos, desde antes del gramo. Pero la fase más importante de mayor costo económico es cuando ellos pasan realmente, como les decía, los 400 gramos al kilo. He visto pérdidas de 13,000 animales diarios, 10,000 a 13,000 animales diarios, entre los 400 y 700 gramos durante un mes. Bien, acá, perdonen, voy a tomar un poquito de agua. En estas imágenes, quiero aclararles. Una cosa es el promedio de mortalidad por patógeno o por enfermedad, como quieran llamarle, y otra es el porcentaje que se presenta por fase de cultivo. Ustedes están viendo en este primer cuadro el porcentaje de mortalidad en promedio, donde domina la eromoniasis, la franciselosis y la edwardsiellosis. Eso es en promedio durante toda la fase de cultivo. Pero si lo vemos, el porcentaje de mortalidad en la fase de alevine, la que más domina es la edwardsiellosis y queda en segundo lugar la franciselosis. No se preocupen que después vamos a verlo en más detalle. En los juveniles, la enfermedad que más predomina es la eromoniasis a nivel de juvenil. No quiere decir que el resto de enfermedades no estén presentes. Siempre van a estar presentes, pero la mayor parte de veces que se presentan problemas a nivel de granjas es por aeromonas en los juveniles. Y en engorde, como les decía ya anteriormente, la Streptococcus es la que más afecta. Espero que esto les quede claro. Bien. Habíamos dicho que las enfermedades bacterianas, digamos, es la clasificación moderna. Las clasificamos, pues, de acuerdo a la presencia o ausencia de granulomas. Entonces, tenemos que aeromonas no presenta granulomas. Pseudomonas, a veces, hay muy pocos casos reportados con la presencia de granulomas, al igual que vibriosis. Tuve la oportunidad de verla en Ecuador. Luego, el resto que están viendo, mixobacteriosis, mixobacterias no forman granulomas, Streptococcus, edwardsiellosis, franciselosis, estafilococcus y la micobacteriosis, que todos son patógenos estrictos, sí forman granuloma. Vamos a hacer una revisión breve, aunque la charla no es de enfermedades en sí, pero vamos a hacer una revisión breve con imágenes para mí muy bonitas, pero para el productor obviamente que no.
Entonces, tenemos la septicemia hemorrágica bacteriana que ya habíamos comentado, producido por aeromonádidos, 10-85% en promedio de mortalidad. No es una enfermedad emergente, a que tienen una relación de aeromonas que se presentan comúnmente en tilapias, siendo las más patógenas aeromona sobria y aeromona veroni. Sobria puede causar problemas también en el ser humano. Las pseudomonas, esta anguiliséptica es la más patógena que se ha identificado hasta el momento. Los vibrios, diferentes tipos de vibrios presentes en aguas, peces que estén cultivadas en aguas saladas, salobres e incluso aguas dulces. Bien, las aeromonas son patógenos, dice, facultativos. Eso quiere decir que están normalmente en los cuerpos de agua. No pueden faltar. Forma parte de los ciclos biogeoquímicos, al igual que el vibrio. O sea, jamás van a tener ustedes un estanque de agua, una piscina, sin aeromonas. Forma parte de la flora microbiana normal, natural. Se va a encontrar en el medio ambiente, como le decía, y asimismo en el intestino. Sus factores determinantes, como les dije, principalmente es caídas de oxígeno, pobre calidad de agua, pero el oxígeno es determinante siempre y cuando estén bajos durante varios días consecutivos. Sus toxinas son muy importantes. Dentro de ellas están las hemolicinas y las enterotoxinas. Por eso que ustedes están observando aquí, por ejemplo, un intestino necrótico sanguinolento. Ok, aquí vienen las imágenes que a mí me gustan, pero al productor obviamente que no. Tenemos hemorragias externas, hemorragias internas. Esto es músculo. Este es un hígado hipertrofiado, hemorrágico, obviamente. Aquí el intestino con más detalle, necrótico, sanguinolento, branquias necróticas. Obviamente es muy posible que de esas branquias necróticas ustedes puedan aislar Flavobacterium, pero Flavobacterium sería un patógeno secundario. Aquí tienen un músculo hemorrágico, pérdida de escamas, pérdida de la refringencia. Ahora nos toca revisar un poquito de lo que es la columnaris, las conocidas mixobacterias, cuyas mortalidades están del 20 al 50%, muy importante en los peces pequeños, conocido también como la podredumbre de las branquias. Ustedes las pueden ver, las branquias como que las hubiese mordido, o de un color cremoso, grisáceo, olor fétido. Y en los peces más pequeñitos se le conoce como la enfermedad algodonosa de la boca, puesto que en la boquita, al borde de sus labios, se va a observar una masita algodonosa que muchos dicen es hongo de la boca, y realmente son las mixobacterias. Igualmente son patógenos facultativos, siempre van a estar en el medio acuático. Vuelvo y les repito, lo más importante es el desfase de temperaturas y presencia de amonio. Es muy común verlos cuando se hacen transportes de peces. Cuando vendemos los alevines o los transportamos de un lado a otro en bolsas plásticas, a veces, obviamente, esos animales, si no han sido bien dietados, se va a presentar, o los amonios se van a elevar. Si hacemos el viaje con esos animales a horas muy calientes, puede subir 2-3 grados la temperatura de esa bolsa y van a llegar al otro lado ya con el problema bacteriano desencadenado. Y son muy rápidas estas bacterias que colonizan el epitelio de los peces, de la piel, de las aletas. Tienen proteasas como toxinas que son, diríamos, como un come carne, como bacterias come carne. Por eso es que vamos a observar a los peces que les falta pedazos de branquia, que les falta pedacitos de las colitas, incluso llega a quedar expuesto la columna vertebral. Aquí son unas branquias colonizadas, son bacterias o bastones gram negativos, rojitos, bastante grandes. A 40 aumentos se puede observar perfectamente y diagnosticar, no es necesario cultivarlas. Si quieren por investigación lo pueden hacer,
pero por cuestiones de diagnóstico no es necesario. Una simple coloración de Gram o un examen en fresco es suficiente. Tienen branquias con procesos necróticos. Todo animal que haya sido debilitado por una infección mayor, es decir, por una estreptococosis, por una edwarcilosis o por una francicelosis, esos animales que están debilitados van a observar también las branquias necróticas. Y eso es porque son animales que al estar debilitados no tienen fuerza para poder botar el agua con los sólidos en suspensión, generando el depósito de esos sólidos en la superficie branquial, ocasionando posteriormente, como si ya son animales anémicos, posteriormente la colonización del flavobacterium, es decir, de las mixobacterias, y por ende viene ya el proceso necrótico. Acá tienen alevines, ¿sí? Pierden la refringencia, pierden la escama, en este caso igual, pierden la mucosidad que tiene la superficie del cuerpo. Por eso cuando uno hace un diagnóstico en fresco, lo primero que hacemos es tocar la superficie del cuerpo del animal y ver cómo está el moco, qué cantidad. ¿Tiene mucho? ¿Tiene poco? Si tiene poco, yo sé que tiene un problema, que viene un problema por misobacterias, y también puedo deducir que hay un problema por la presencia de amonio. Esa es una de las características. Acá tienen un animal que ha perdido el pedúnculo caudal y el animal sigue vivo. Los animalitos aquí pequeños igual. Aquí tienen la enfermedad algodonosa de la boca. El animal no puede cerrar su boquita y mucho menos coger el alimento. Esta foto no es buena, nada buena. Lamentablemente a veces los biólogos queremos ser artistas, pero no. Lo que se aprecia aquí es justamente la falta de tejido a nivel de su mandíbula superior. Y aquí, bueno, nuevamente una toma de branquias donde están las colonias de las bacterias largas filamentosas, ¿ok? Quiero decirles, a su vez, también mencionarles que la mixobacteriosis no es una enfermedad sistémica, es una enfermedad localizada, focalizada. Con eso quiero darles a entender que el uso de antibióticos de tipo sistémico no siempre es necesario. Sí les ayuda, no lo voy a negar, pero no es necesario puesto que no es una enfermedad de tipo sistémico. Bien, la estreptococosis, voy a apurarme, dice que hay entre 40 y 70% de mortalidad. En todos los países, yo diría que un 95% de los países que tienen tilapias tienen presente esta enfermedad. Acá observan los países, en este caso mayormente para Sudamérica, que están afectados por las diferentes especies de streptococos. Antes se decía que solamente teníamos streptococos agalacti 1B para las Américas y 1A para Asia, pero ya actualmente tenemos 1B, 1A y 3. ¿Ok? Bien. Un patógeno estricto son cocos, gram positivos en este caso, en todas las fases de cultivo, de curso crónico, y es por eso que vemos que a veces hacemos transferencias de nuestros peces y a los 3 días están con todos los signos clínicos propios de una estreptococosis. Y las personas dicen, pero si estaban sanos, sí, es que es una enfermedad crónica, que no la están ustedes viendo, sino que el animal, o el patógeno, perdón, está esperando una situación de estrés para que pueda expresarse. Toxinas, la principal toxina son las hemolicinas. Ok, aquí ven los signos clínicos, muy común los ojos exoftalmos. No solamente Streptococcus tiene ojos exoftalmos, puede haber hemorragia periocular, como en este caso, en algunos casos no, depende del tipo de Streptococcus y eso ya con experiencia uno logra diferenciarlos. Acá tienen unas lesiones verticales, como que se hubiesen enmayado los peces. Estas lesiones a nivel de la mandíbula inferior son bastante típicas. Branquias necróticas cuando los animales ya prácticamente están moribundos. Hemorragias a nivel de los lóbulos cerebrales. Pericarditis. Aquí el corazoncito lo ven con una membranita como blanquecina. Igual
policerositis, es decir, adherencias a nivel de los órganos internos, hígado pálido, son animales anémicos, nuevamente están viendo una pericarditis, y aquí es una cápsula craneana con exudado purulento y algo de hemorragia. Los filetes pueden estar afectados y van a verlos, lo van a ver afectados sobre todo a nivel de la línea lateral, que pueden ser lesiones abscesadas, ¿sí? Flemonosas, melanización, y generalmente están en la línea lateral. ¿Por qué? Porque es un microorganismo que es hemolítico, necesita sangre. Y ya saben ustedes que la línea lateral es una de las zonas más irrigadas que poseen los peces. Cuando uno hace un aislado de este contenido, lo que encontramos es como un cultivo puro de estreptococos. Aquí simplemente para mencionarles que existen vacunas para estreptococos, el control de estreptococos. Las dos casas que están funcionando o digamos están vendiendo en las Américas son la Merck Sharp & Dohme y Pharmac Zoetis, que se unió, estas dos empresas se han unido y tienen los diferentes tipos de de vacunas que están utilizándose en Brasil, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras y México en forma regular. ¿Ok? Entonces, están para todas las especies que se están presentando. La Edwardsielosis, igual, mortalidad entre el 60 y 90%, una enfermedad granulomatosa, muy importante a nivel de alevín. Este es un alevín bastante pequeño que tenía 3 días de haber sido sembrado. Aquí pueden observar el vaso, que ya prácticamente no se ve que es un vaso, lleno de granulomas, e igualmente aquí el riñón anterior, hipertrofiado. Aquí la laguna donde fueron sembrados y hubo una alta mortalidad. Edwardsielosis antes se mencionaba solamente como abscesos debajo de la piel, pero actualmente podemos observarlos como granulomas dentro de los órganos internos en estos diferentes países, como lo ven en estas imágenes. Es una enfermedad de curso crónico, es un bastón bastante largo, gran negativo, va a estar en el ambiente así como en el intestino y es una bacteria muy especial, puesto que dice, modula sus genes de expresión. ¿Qué quiere decir? Que esta bacteria logra evadir al sistema inmune de los animales, de los peces, y a su vez se adapta a las diferentes condiciones de ambiente. Temperaturas altas, temperaturas bajas, agua dulce, agua salobre, agua salada. Y es eso uno de los motivos por los cuales no han podido desarrollarse una vacuna. Es decir, tiene numerosos factores antigénicos. Y eso no ha permitido poder desarrollar las vacunas. ¿Okay? Aquí están viendo diferentes tomas, granulomas, estos son gónadas, granulomas, un vaso. Las mortalidades, dice, a 95%, o sea, los animales apenas eclosionan, en cuestión de horas comienzan a morir. Y es porque los padres, es decir, los reproductores, están infectados. Y hay maneras de poder controlar eso. Curamos, controlamos el problema de los reproductores y podemos seguir luego con nuestros desoves y así, sin mortalidades. Igual, aquí observan un aplastamiento del vaso a nivel de microscopio. Están viendo aquí el vaso con sus granulomas. Este es el riñón anterior y bueno, estas son las bacterias, ¿no? Gran negativas. La franciselosis dice entre el 85 y 90% de sobrevivencia, de mortalidad, presente en diferentes países, diferentes, ¿por qué no decirlo?, continentes. Están viendo aquí un vaso lleno de granulomas, al igual que el riñón anterior. Inicialmente se presentó en Costa Rica para las Américas, después de el 2005, más o menos hace como 7 años, lo encontramos en Guatemala y luego, bueno, comenzó a dispersarse en los diferentes países que están viendo ustedes aquí en la imagen. Es un patógeno estricto intracelular facultativo, de ahí es que es muy difícil controlarlo con antibióticos. La temperatura es lo más importante, a menos de 26 grados
se desarrolla esta enfermedad o se expresa, como quieran decirlo. Tienen diferentes imágenes. Las branquias, están viendo estas vetitas blanquecinas, es donde están los granulomas abscesados, los músculos hemorrágicos, pero yo creo que esto podría ser también asociado con una estreptococosis, puesto que esa granja de donde se tomaron esas imágenes tenía estreptococos, un vaso sumamente hipertrofiado, el hígado pálido, el riñón anterior hipertrofiado, un cuadro anémico, totalmente anémico, con los eritrocitos deformes, los núcleos excéntricos, falta de complejo hemoglobínico, el riñón con granulomas. Las bacterias son muy parecidos a los cocos, pero en lugar de ser gran positivos, son gran negativos. Alevines pequeños, animales de 7 centímetros, ya positivos a Francisella, que es la fase que actualmente está más afectada. Tienen aquí granulomas en el vaso. Esta es una coloración de Gram, estos punticos que ven dentro de los macrófagos. Esta es una coloración de Giemsa o Giemsa. Dentro se encuentran las bacterias y estos son los cortes histológicos con zonas necróticas. ¿Sí? Fácil de diagnosticar, podemos hacer biología molecular, técnicas moleculares, pero a nivel de campo se puede diagnosticar, yo diría, en un 90%. Luego tenemos el virus de la tilapia del lago, 30-75% en forma general. Tienen aquí los países que han estado afectados inicialmente. Me imagino que deben haber ya muchos otros afectados por esta virosis. Colombia fue un caso, diríamos, bastante alarmante. Se dice que Tailandia exportó alevines y reproductores a 43 países diferentes. Estos son los países que en aquel momento estaban positivos y el resto que ustedes ven en azul son los países en los cuales recibieron animales de Tailandia. No sé si el Perú ha recibido animales o no de Tailandia, por donde entró el virus, no lo sé. Bien, los signos clínicos realmente son muy parecidos a cualquier septicemia. Si vemos meningoencefalitis, exoftalmia, anemia con aumento de centros melanomacrófagos, necrosis de tracto digestivo, pareciera que estoy en un problema de aeromonas o un problema de estreptococosis. Lo importante es el diagnóstico final. En este caso se puede hacer por histología o por biología molecular. Por histología es una hepatitis necrotizante con sincitios celulares multifocales, que también se conoce como una hepatitis sincitial. En cuanto a la hematología, obviamente, en este caso del virus, podemos observar que hay un cuadro anémico severo, tal como lo ven, y hay apoptosis de las células blancas. Son esto que ustedes están viendo como como que se hubiera particulado el núcleo. Igual aquí, falta de complejo hemoglobínico. Y una vez que pasa la mortalidad, pasan de la fase aguda, los animales se recuperan y disculpen, es como que hubiesen nacido. Estos son cuadros totalmente normales de eritrocitos. Bien, tenemos entonces múltiples, diríamos, elementos para poder tener una acuicultura biosegura, una acuicultura rentable. Tenemos vacunas, certificaciones sanitarias, desinfectantes, biorremediadores, probióticos, higiene y obviamente esto les pongo de último, que son el uso de antibióticos. Eso sería lo último que deberíamos utilizar. Si nosotros controlamos bien nuestros sistemas de cultivo, obviamente que vamos a evitar, aquí tienen su hatch pequeñito, hatch o como le llamen, uno le dice hatch, obviamente sabemos que ese no es el hatch, pero tenemos nuestros reactivos para proteger todo nuestro sistema, controlar el sistema de cultivo, el ambiente, lo más importante es el ambiente y no llegar al uso de antibióticos. Cuando hablamos de bioseguridad hablamos de 3 componentes: prevención, control y erradicación, donde la prevención debería ser el 70% y no que sea el control el 70%. Debemos trabajar en base a prevención.
más no en base a control. Y obviamente, mucho menos pensar que vamos a tener que erradicar una enfermedad. En general, el 90% de las enfermedades en sistemas de cultivo están asociados a malos manejos, pobre o nula bioseguridad, actitudes de riesgo del productor o falta de conocimiento, y recordar que la mayoría de los patógenos son facultativos, es decir, forma parte de la flora microbiana natural. Y obviamente el hombre es el que maneja esto, o sea, que no es problema del patógeno, no es problema de los peces, de la genética, el problema es del hombre. Bien, en esto es un hatchery que quiero que lo vean. Produce 300 millones de alevines al mes en China. La empresa se llama ProGif, tiene muchos años trabajando la genética de sus animales. Ojalá algún día en el Perú podamos decir que tenemos un hatchery que produce por lo menos 20 millones mensuales. Estamos contra el tiempo. Aquí quiero que vean lo que es la vacunación. Es un proceso de vacunación en Colombia. ¿Requiere una logística? Sí. Pero una vez que conocen la logística, pues obviamente es fácil manejarlos. En Honduras tienen un equipo de vacunación que todos los días vacunan 150,000 animales. Esta granja produce entre 24 y 27,000 toneladas año, pero ya forma parte, digamos, de sus protocolos diarios. Aquí igualmente es un proceso de vacunación, igualmente en jaulas. Es Colombia. Colombia recién el año pasado comenzó a vacunar. Están viendo ahí cómo van cayendo los animalitos que son ya vacunados a la jaula. Los que ven blanqueando son los animales que están en proceso de recuperación de la anestesia. Bien, con esto he terminado mi presentación y estoy a la orden para poder responder alguna de sus preguntas. Con el mayor gusto lo haré. Gracias. Muy bien, si me escuchan, muchísimas gracias, doctora Gina Conroy. Fue una presentación realmente muy completa, muy detallada, muy profesional. Le agradecemos francamente esta presentación. Le agradecería también si puede activar usted su cámara, doctora Conroy, para contestar las preguntas que se le hagan. Yo tengo la cámara aquí cerrada, pero eso lo tienen que controlar ustedes, no yo. Así, bueno, sí, aquí tenemos puesto, a ver, vamos a pedir al profesor Palomino si nos escucha, si puede activar la cámara, pero aquí la tenemos liberada, la cámara de la doctora Conroy, pues no importa, al menos estamos viendo su foto y sí la escuchamos. Quiero agradecer a la doctora Conroy nuevamente, agradecer también a todos los participantes. Vemos que han habido casi 160 participantes, no solo del Perú y de distintas regiones peruanas, sino también de distintos países. Ha habido la oportunidad de recoger algunas preguntas que paso a hacerle a la doctora Conroy. Sí. La primera de ellas sería la siguiente. En los sistemas de recirculación que tienen alta calidad de agua, ¿se puede prevenir con más facilidad las enfermedades de tilapia? Bueno, miren, la verdad no es tan fácil en un sistema de recirculación manejar una enfermedad. Sobre todo, si llega el momento en que tenemos que usar antibióticos, en su sistema de recirculación se les va a ir toda su flora normal que esté trabajando. Tendrían que ser diseños en su sistema de recirculación en los cuales ustedes puedan aislar los estanques, cosa que puedan dar tratamiento, pero ya aislados del sistema madre. No hay otra forma. Ahora, si me hablan de un sistema de biofloc que esté recirculando, porque también los hay en biofloc, les puedo decir que con el biofloc, muy difícil que se le presenten estos problemas por estreptococosis o cualquier otro, siempre y cuando esté bien manejado. A veces hablamos de un sistema de recirculación en excelentes condiciones, pero he visto sistemas de recirculación que trabajan con niveles altos, por ejemplo, de amonio,
y la gente dice, tengo 1.5 y no pasa nada, partes por millón, o tengo 2 como que son grandes logros. Y no es así. El animal está sufriendo. El animal se está teniendo problemas de osmorregulación. Y eso no se dan cuenta ustedes, sino que al final ustedes ven que las conversiones se siguen subiendo o los animales comienzan a ponerse anémicos. Y para que ustedes recuperen eso, tendrían que pasar 3 semanas, donde sus factores de conversión se fueron arriba, porque el animal está tratando de recuperar lo que está perdiendo por esos niveles de 1, 1,5 de amonio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en los factores químicos. No veamos las enfermedades como el patógeno, veámoslo como un complejo de aspectos que tienen que ver con la salud de los peces. Muy bien, una siguiente pregunta, esta vez relacionada a los cultivos mixtos o policultivos. ¿Existe alguna relación del estreptococo de la tilapia cultivada en agua salada? ¿Cómo podría afectar al cultivo de Lithopeneus banamei en cultivo intensivo? Ya, mire, sé que Peneus banamei tiene estreptococosis también, pero es diferente la especie. Entonces, no le afecta. No le afecta. Correcto. Una pregunta que viene de Germán Robaina de Venezuela. Saludos, Germán. Hola. ¿Se han estudiado diferencias entre las diferentes especies de tilapia para una u otra enfermedad? Como tal, no, pero sensibilidad sí. Les puedo decir que la tilapia roja, por ejemplo, es más, yo diría, más resistente a la estreptococosis que la tilapia negra. Eso sí he podido observarlo. ¿Y alguna relación Cristian, con los perdón un sistemas? momento. En cuanto Sí, al virus sí. de la tilapia de la tilapia del lago, inicialmente en Colombia, los que primero murieron fueron las tilapias rojas y hacia el final empezó a caer las tilapias negras. Actualmente ambas especies mueren por igual, ¿ok? Correcto. La otra pregunta que acaba de llegar es si en sistemas acuapónicos, ¿qué sucedería con la presencia de enfermedades? ¿También son más sensibles, menos sensibles? Todo depende del manejo que le den. Recuerden que si las condiciones del agua en su sistema acuapónico no retornan en las mejores condiciones, cualquier enfermedad les puede dar. Correcto. Otra pregunta es, para estudios de resistencia antimicrobiana, ¿qué bacteria sería el target o el objetivo? ¿Una bacteria patógena o de la flora intestinal? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Ya, para resistencia a antimicrobianos, obviamente tienen que trabajar con las bacterias patógenas, las que aíslen del riñón, del vaso, del cerebro, que son los 3 órganos principales, jamás de intestino, porque el intestino es el reflejo de lo que hay en el medio acuático, no es lo que le da la enfermedad. Muy bien, correcto. Yo creo que con esto, mal que mal, hemos desarrollado las preguntas más interesantes. Yo creo que muchas preguntas que también nos llegan ya fueron bien explicadas en el transcurso de la reunión, como por ejemplo medidas preventivas. Ha hablado abundantemente la doctora Conroy sobre estas medidas preventivas o qué debemos tener cuidado para evitar el desarrollo de enfermedades. Tal vez una pregunta no muy relacionada al tema de enfermedades, pero con la experiencia de la doctora Conroy también sería muy interesante escuchar su recomendación. Piden qué sugerencias tiene la doctora Conroy para aumentar la producción de tilapia en el Perú. Uy, qué difícil me la pusieron. Realmente, miren, tengo muy poco tiempo aquí en el Perú. No he conocido sus sistemas de producción, pero creo que sí vale la pena empezar por un ordenamiento. Sé que hay muchos productores pequeños. Las medidas que está tomando Sanipes, y eso sí se lo digo con mucha conocimiento, diríamos. El año pasado tuve la oportunidad de estar en Tarapoto en un seminario con Sanipes. Y obviamente cuando di la charla, pues pensé que lo que más me iban a preguntar era sobre el tilo. Y resulta que nadie me preguntó.
Y cuando conversé con alguno de los productores, pues nadie se quejaba del til. Y eso me parecía rarísimo. Y creo deducir, según lo que conversé, Sanipes ha tomado ciertas medidas, les ha hecho en forma regular algunos diagnósticos y de alguna manera han ido limpiando sus producciones. Y eso es muy valedero. Recuerden que la parte sanitaria va a la par de lo que son las buenas prácticas. Si ustedes no llevan buenas prácticas, obviamente no van a llegar a ningún camino. Cuando somos productores pequeños, un problema de mortalidad por, entre comillas, enfermedad, se nos va todo nuestro dinero. Tendríamos que tener como digo, un buen colchón en el bolsillo de bastantes billetes para volver a levantarnos. Entonces, si actuamos con esa actitud de riesgo, de que a mí no me pasa, no podemos seguir adelante, no vamos a progresar. Y la acuicultura no es solamente dar de comer a los peces y ponerles un poco de agua, es entender al animal, entender la fisiología del animal. Eso es acuicultura, porque desde el momento que nosotros estamos encerrando a los animales en un espacio que no es el natural y ellos están en una situación de estrés, desde el momento que le estamos dando un alimento que tampoco es el natural, aunque sea muy bueno, ya es una situación de estrés. Por lo tanto, si nosotros no le damos una buena atención a lo que es el medio ambiente, aunque seamos un productor pequeño, va a ser muy difícil que logremos salir adelante. Y creo que deberían incluso organizarse un poquito más en el sentido de que si soy pequeño y me cuesta mucho un alimento o me cuesta mucho comprar un reactivo o pagar un profesional, pues únanse en varios, hagan como un sistema de cooperativa y así puedan tener técnicos que los puedan ayudar a los productores. No sé cuántos técnicos estén trabajando en tilapia, pero por lo menos en Puno, que conozco bastante hace 9 o 10 años consecutivos, solamente una granja he visto, no miento, 2 granjas he visto con técnicos. Una que produce más de 400 toneladas, creo que casi las 1000 toneladas tiene un técnico. Hay otra granja muy grande que sí tiene varios técnicos. El resto no tienen técnicos. Y del lago Titicaca salen 50,000 toneladas al año de truchas. Esa parte también debemos tomar conciencia, ¿no? Que necesitamos a alguien que nos pueda ayudar desde el punto de vista técnico. Creo que eso, hasta que no conozca un poco más de la acuicultura en el Perú, no puedo hablar mucho más. Muchísimas gracias, Gina. Efectivamente, muchos estudios han señalado que la asociatividad en estos casos puede ser de muchísima utilidad. Justamente con eso se puede afrontar mucho mejor no solamente los costos que hay, sino también la capacitación de los productores. Y como has bien señalado, la necesidad de técnicos bien preparados y bien motivados en estos aspectos son importantes. Tal vez abuso un poquito de la paciencia para un par de preguntitas más que llegan a última hora. Una de ellas que me parece de interés sobre el uso de probióticos. ¿Qué experiencia hay sobre el uso de probióticos para bajar la... Excelente. Sí. Yo soy muy dada para el uso de probióticos, siempre y cuando se usen bien, siempre y cuando sea un probiótico serio, porque los hay y los hay. Me ha tocado evaluar probióticos donde dicen que tienen una concentración de bacterias y no existe, incluso uno que no tenía nada y es muy conocido por muchos, incluso aquí en el Perú. Es necesario conocer cuál es el probiótico, o sea, la seriedad de la empresa que lo maneja. Es necesario hacer un reconocimiento y constatar de que existe la cantidad de probióticos. Es necesario saber si lo voy a activar o no y cómo lo estoy activando. Es necesario saber si lo voy a dirigir, el probiótico que necesito va a ser vía alimento, que es un tipo de probiótico, o va a ser como bioremediación. ¿Funcionan? Sí funcionan. Les ayuda a tener un ambiente mucho más estable, que eso es lo más importante, la estabilidad del ambiente en buenas condiciones. Recuerden, sustancias tóxicas en el medio, o sea, sustancias químicas tóxicas, tenemos que tratar de eliminarlas para que el animal tenga un mejor bienestar, menos retos, no solamente el alimento ni el espacio, sino las sustancias tóxicas que por ende propician el desarrollo de otros organismos, en este caso patógenos.
pero yo soy dada y tengo fe en el uso de probióticos. Muy bien, doy paso a dos ultimitas preguntas, pues me parecen también de interés y con eso ya podemos cerrar porque tenemos el tiempo también limitado con el Zoom. Una se refiere al tratamiento más recomendado para el control de la Edwardiela en reproductores de tilapia. Y la Eso lo otra podemos hablar pregunta, aparte. ¿sí? Sí, les voy a decir nada más, enrofloxacina funciona muy bien. No les voy a decir la dosis. Eso podemos conversarlo aparte. No me gusta usar antibióticos, pero hay casos que sí es necesario utilizarlos. Eso, si quieres, Cristian, les puedes dar mi teléfono, mi ¿Cómo correo no? para hablarlo aparte, pero les digo ya, con enrofloxacina funciona muy bien. Perfecto. Y la última, sí, con esto termino las preguntas, es si hay una sintomatología de origen, hay sintomatologías de origen nutricional que son muy similares a las de origen biológico, por ejemplo, nado errante, coloración oscura, descamación, letargo. ¿Cómo realizar un buen diagnóstico para llegar a la causa de la enfermedad? Ya. Diagnósticos por problemas nutricionales, les voy a decir, es lo más difícil que puede haber. Es muy difícil que usted pueda demostrarle a un fabricante de alimento que tiene el alimento que le está vendiendo tiene carencias de X o Y sustancia. Para eso habría que hacer pruebas de elemento por elemento y eso muy difícil dar. Lo que sí les puedo decir, por hematología, que es lo que yo trabajo bastante, hematológico, ¿sí? También podríamos hablar de, problemas de manejo a nivel de hematología. Pero es bien difícil que usted pueda decirle, ¿sabes qué? Te falta proteínas o te falta tal cosa. Muy difícil, muy, muy difícil. Lo que sí les puedo adelantar, un animal cultivado en estanques de tierra versus un animal cultivado en jaulas, los requerimientos nutricionales son diferentes. Mucho más exigentes aquel que está en jaulas que el que está en tierra. Lo que a veces digo, son alimentos deberían ser hasta incluso personalizados. Correcto. Bueno, yo quiero señalar, ya se nos agota el tiempo, muchísimas gracias. Han quedado preguntas, seguramente la doctora Conroy recibirá que les voy a dar oportunamente a través de mi correo de la universidad sus referencias. Agradecer nuevamente esta claridad de la exposición. Agradecer a todos los participantes. Tenemos participantes que nos mandan saludos para la doctora Conroy y le agradecen muy significativamente lo valioso y claro de su presentación. Gina, francamente, ha recibido felicitaciones muy amplias de prácticamente toda América Latina a través del chat que yo puedo leer y realmente bien merecidas. Y estamos realmente muy gratos también como carrera de Ingeniería Acuícola de la Universidad Científica del Sur, haber tenido tu presencia y haber tenido la presencia de tantos asistentes también. No está de más también disculparnos, he recibido notas de que algunas personas no han podido ver el PowerPoint, otros no han escuchado bien, pero entendemos que la gran mayoría sí lo ha hecho, tal vez han sido problemas ya puntuales de sus sistemas operativos, de su red que anda muy congestionada con estos problemas de, ¿cómo se llama?, de gran saturación de redes porque andamos un poco aislados y todos trabajando en casa. Sin más, no sé si el profesor Palomino quiera cerrar esta conferencia. En todo caso, yo nuevamente reitero el agradecimiento a todos ustedes y estamos a su disposición. Trataremos de continuar con este empeño de dar estos webinars técnicos relacionados a la acuicultura, que es nuestro interés más grande en todos estos años. Muchísimas gracias entonces. Gracias a ustedes. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Hasta luego entonces. Muchas gracias y damos por terminada la sesión. Gracias, hasta luego.